Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este diálogo entre hermanos de este martes 10 de agosto del año 2021. Estamos iniciando este espacio de formación, de diálogo, ¿por qué no de debate? En donde tratamos de traerte siempre un poquito de historia, un poquito de doctrina, un poquito de moral, un poquito de dogma, un poquito de liturgia. Hemos dado vuelta, deambulado y estudiado y escudriñado muchísimas cosas de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica. Hoy vamos a continuar con nuestro cuarto, creo que, programa que le dedicamos a la arqueología cristiana, a la historia de la iglesia, y hoy vamos a hablar sobre los restos mortales de los apóstoles, ¿dónde están? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, pero primero quiero recibir alguien que ustedes conocen y que ya estaban extrañando, porque bueno, el martes pasado no nos pudo acompañar y bueno, lo quiero recibir. Hola Franz, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Muy buenas tardes, Franco. Bienvenidos a todos los hermanos. Gracias. Ojalá que en verdad les haya hecho falta, ¿verdad? Pero bueno, si no, aquí estamos, aunque arruguen la cara. Así que no hay ningún problema con eso. Pero sí, en verdad es un tema muy especial porque, como todo lo que hemos visto sobre la arqueología, nos va llevando al conocimiento a través de la historia, de los sucesos y de las realidades, en este caso de la iglesia. Pero Franco, regálenos una oración para iniciar, para que sea la presencia amorosa de nuestro Señor la que nos guíe, la que nos abra mente y corazón. ¿Te parece? Adelante, bueno, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre misericordioso y amoroso, Padre bondadoso y compasivo, a través de tu amadísimo Hijo Jesucristo, te pedimos en esta tarde que nos envíes al Espíritu Santo, Él que es, como decimos siempre, Señor y dador de vida, tercera persona de la Santísima Trinidad, que tanto necesitamos tener en nuestra vida, que tanto necesitamos que forme parte de nuestra vida. Te pedimos que lo envíes a Él con poder sobre cada uno de nosotros, que ingrese en esos hogares que hoy están mirando este contenido, no importa si no es martes 10 de agosto y es, no sé, la fecha que sea en el futuro, tú que no tienes, estás fuera del tiempo, que puedas entrar también en esos hogares, en esos corazones y los transformes, nos transformes estos corazones de piedra en corazones de carne que puedan sentir, que puedan asombrarse de tu creación, de tu presencia, eso que quizás ya hemos perdido, que ya hemos perdido como la capacidad de asombrarnos por todas las maravillas que has puesto para nosotros de una manera gratuita. Bueno, que tengamos esa capacidad de poder asombrarnos de tu creación, de cada cosa, ¿no? Cada cosa que hay afuera es obra de tus manos, Señor, y te queremos dar gracias. Señor, te pido especialmente por todas aquellas personas que no forman parte de nuestra misma fe, que están quizás separados de la iglesia y que están viviendo realidades comunitarias distintas, doctrinales distintas, que puedas también llevar esos corazones, esta palabra de hoy, esta enseñanza, que sea una palabra de esperanza, una palabra de conocimiento, que permitas que reciban este contenido con, bueno, con amor, que no se vayan, que escuchen, que puedan formar parte de esto, que esta sea tu obra, Señor, y no nuestra. Por eso te entregamos como cada programa todo lo que somos y tenemos, para que tú hagas a través de nosotros tu obra, que esta obra sea tuya y para la gloria de tu reino, para la gloria, como decimos siempre,
de Dios. Te pido por todos aquellos que la están pasando mal por esta pandemia o por lo que sea, falta de trabajo, tristeza, depresión, no sé, todas esas personas que puedas ir a través de este programa y renovar esos corazones y avivar esa llama de la fe y de la esperanza. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Franz, no sé si quieres agregar algo. Pedirte por los sacerdotes de nuestra parroquia y los sacerdotes de todo el mundo, para que también les dé, Señor, ese corazón del buen pastor, el corazón de Jesucristo, el verdadero y buen pastor, y puedan guiar a su prole según las enseñanzas de Dios. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Franz, estábamos pensando en este programa del día de hoy, queriendo abordarlo de una manera, bueno, seria, honesta, que pueda servirles a nuestros hermanos. Y yo pensaba como una pregunta inicial, o sea, ¿por qué es importante, por qué sería importante para vos, o por qué crees que es importante conocer el lugar en donde descansan esos restos mortales de estos discípulos directos de Jesús, de los apóstoles? ¿Por qué es tan importante ese dato? Bueno, quizás me adelantaba un poco antes en el saludo que les di, cuando les decía, bueno, es interesante. Franco, yo no sé cómo manejan en Argentina los cementerios. Pienso quizás que sea algo muy similar en todas partes. Aquí se trabaja a través del municipio o se trabaja a través de cementerios privados, donde tú compras el lotecito o compras el derecho. Para efectos legales es básicamente lo mismo, porque el derecho, mientras lo mantengas al día, te pertenece, y ese lotecito donde compras el nicho, el terrenito donde quieren enterrar, es tuyo. Es tuyo o es de la familia, y en los contratos se realizan, ¿cómo se llama? Las condiciones en las cuales va a estar administrado esos nichos. Entonces resulta que casi siempre esto se maneja a nivel de familias. Entonces mi familia tiene una serie de nichos. Bueno, vamos a hablar de la familia paterna, donde después se incorporó la familia materna. La familia paterna habían comprado un espacio para determinado número de tumbas, y eso le corresponde. Yo voy al cementerio casi siempre para el mes de noviembre, 2 de noviembre, si mal no recuerdo, ¿verdad? El Día de los Difuntos, y ahí damos una visita. Sabemos que está enterrado ahí, eran los restos mortales de mi papá, de mis abuelos, de la familia que ya no está con nosotros. Y si yo voy ahí y me encuentro, no sé, a un hijo vecino por ahí rezándole o arreglando, cambiando algo en la tumba, de una vez le reclamo: mire, ¿qué estás haciendo? Esto me pertenece, esto es de mi familia. No, mire, que es que me gustó mucho a mí. No, señor, esto es de mi familia y usted tiene que respetar. Y si yo soy muy peleón, entonces hasta lo puedo llevar a los tribunales de justicia, ¿verdad? Por estar invadiendo propiedad o estar modificando sin ningún permiso algo que me pertenece o pertenece a mi familia. ¿Por qué hago esta analogía? Precisamente porque, sabiendo dónde están los restos de esos primeros cristianos, yo puedo decir, esto le pertenece al cristianismo.
Esto no le pertenece ni al budista, ni le pertenece ni a los hindúes, ni a los musulmanes, no, esto le pertenece al cristianismo. Entonces, cuando yo conozco un poco acerca de las ubicaciones de los primeros cristianos, es más, voy a irme un poco más, Franco, cuando yo llego a conocer dónde está la tumba de Cristo, una tumba vacía, eso nos da mucho que decir. Aquí no hay unos restos, no hay nada, porque el que estuvo aquí resucitó. Entonces, yo diría que son reliquias que le pertenecen a la cristiandad. O sea, no es que, si bien yo le decía antes de mi familia, a esa es la tumba donde está mi papá, donde están mis abuelos, mi abuela, etc. Y sabemos que todos los descendientes podemos ir a acompañar un rato los restos mortales de nuestros padres. Igual, más que acompañar, tener la certeza de que los que están ahí eran los primeros cristianos, los que desarrollaron la iglesia, los que recibieron la orden de Cristo de ir a predicar por todo el mundo. Y un día murieron, y ¿por qué no averiguar en qué condiciones murieron y por qué están ahí? ¿Me explico? O sea, no es algo así de que ahí enterraron a Pedro, no, es que ahí está el que inicia el cristianismo por el mandato propio de Jesucristo. No sé si compartes esta opinión, porque me preguntaste como muy personal, y yo te lo doy muy personal, Sí, pero creo que válida. Sí, a mí, sinceramente, justamente te preguntaba, porque uno piensa, ¿no? En la historia, hablábamos ya programas pasados, uno ve un número, me pasa en lo personal, esto lo digo, a lo mejor no le pasa a ustedes, pero a mí me pasa muy frecuente que digo, bueno, la iglesia tiene 2000 años. Y cuando pienso en 2000 años, pienso en un número, siempre un número. Es como si fue ayer, hace un rato. Y uno lo mira esa realidad con nuestra realidad. Y eso está mal, ¿no? Entonces, hablo de una realidad en la que nosotros tenemos ciertas comodidades, hasta lo pienso en la perspectiva del descanso, ¿no? Una cama, un lugar, un contexto. Y pensaba recién mientras hablabas vos, un Jesús que decía, no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, los zorros tienen guarida, pero yo ni siquiera... O sea, y uno mira esa realidad de ellos con nuestra realidad. Y bueno, estamos hablando de 2000 años. Nos separan 2000 años. ¿Cuántas cosas han pasado en estos 2000 años? Por eso te preguntaba eso de por qué era importante, y vos decías algo así, porque ahí descansan los restos de alguien de mi familia, dijiste, hiciste la analogía con tu familia, y en definitiva sería algo así porque son nuestros hermanos cristianos, o sea, nuestros hacia arriba, los que iniciaron con toda esta historia, en donde Dios inicia con ellos esta nueva historia del pueblo de Dios, los cristianos. Pero ahí surgía otra pregunta mientras vos hablabas de esto, y a mí me venía esta cuestión, estos restos, vos dijiste bien, viene una persona que no es de mi familia y se pone a, no sé, a modificar ese lugar y decir, para no, esto es propiedad privada, es de mi familia. Entonces, pensando en eso, me lleva a pensar estas primeras comunidades que custodiaron esos restos, que dieron santa sepultura a esos restos, que estimo yo, ya veremos cómo murieron, de qué manera, pero
no debe ser como nosotros, ¿no? De que la gran mayoría de una muerte natural, hoy será por una enfermedad, pero tenemos la libertad de ir a retirar esos restos, ahora está complicado, pero por lo general hasta de hacer un responso, un velorio se le llama en algunos países. Bueno, ellos creo que ni siquiera eso. Pensaba, ¿no? Estas primeras comunidades eran, ¿de qué procedencia? ¿Eran cristianas católicas, cristiana ortodoxa, cristiano evangélico, testigos de Jehová, adventistas, anglicano, luterano? O sea, hay tanta denominación allá afuera. Hablando de esto, ¿no? De que vos decías de la pertenencia, ¿no? Vienen al nicho de mi papá o de mi abuelo y bueno, uno si bien estos son restos que forman parte o sea, es de la humanidad entera, pero estos cristianos que le dieron santa sepultura y que custodiaron esos restos, ¿de qué denominación cristiana eran o son? Yo te dije hace un ratico que le pertenecen al cristianismo, a la cristiandad, como quiera decirle. Entonces le pertenecen a esa iglesia que Jesucristo dejó y que nosotros hemos conversado ya en muchas ocasiones, que es solamente una iglesia, y por eso es esa iglesia la que los tiene, la católica. Muy sencillo, las otras ni siquiera existían. ¿Cómo iban a decir, qué sé yo, testigos de Jehová, 1840, 1860, que se inician, ellos son los dueños de los restos de los apóstoles, ni siquiera existían? Si nos vamos a los mormones, 1600, 1700, no recuerdo ahorita las fechas, menos las neopentecostales que son de la época de 1900 en adelante. O sea, estamos hablando de que la iglesia más antigua sería los luteranos de 1517, pues aún así ya eran 1500 años de que existía una iglesia, de que los apóstoles ya sean, bueno, póngale 1400 años desde que ellos empiezan a fallecer a eso, es de simple y llanamente no había otra iglesia. Entonces, ¿a qué pertenecen? A la única y verdadera iglesia que existía y que existe desde entonces, a la iglesia católica. No podía ser de ninguna no católica porque simplemente no existían, así de sencillo. No sé si soy un poco concho como lo dije. Pienso, porque yo sé que del otro lado hay hermanos que leen a los padres de la iglesia, a la patrística, y tengo conocimiento de que hay una patrística documentada no católica, que se le llama protestante, lo voy a decir así, no los quiero ofender, no es el sentido de este programa ofenderlos, todo lo contrario, pero sabemos que hay una patrística escrita por protestantes que lógicamente dice otra cosa, ¿no? Entonces, yo me ha tocado dialogar, pero dialogar como hermanos, por más que no me consideren hermanos, pero yo sí, con hermanos, por ejemplo, testigos de Jehová, y ellos sostienen que vienen desde antes, desde el pueblo judío, desde Saúl y no sé, bueno, si hablas con un hermano, no sé, luterano, te va a decir sí, desde Lutero, un anglicano, sí, va a ir hasta ahí. Pero hay denominaciones más, no sé si decirle de garage, que son mucho más actuales, que ellos creen, y más cuando leen esta literatura de la patrística, que ellos tienen una relación directa con los apóstoles. Entonces, acá es como que viene esta nueva pregunta, ¿no? Hoy,
año 2021, agosto del 2021 que estamos grabando este programa. Esos restos están custodiados por anglicanos, por pentecostales, por testigos de Jehová. ¿Quién tiene esos restos? Primero, después vamos a ver dónde están, pero ¿quién tiene esos restos? Es verdad, te hago otra pregunta, ¿es verdad lo que muchas veces se dice, que la Iglesia Católica, lo repito programa tras programa porque me lo han preguntado y me lo han dicho tantas veces, se dice allá afuera que la Iglesia Católica robó estos restos, estas reliquias? ¿En manos de qué tipo de cristianos están estos restos? Vamos con esa pregunta. Ok. Vamos por partes. Dicho por un ex pastor no católico, le enseñan un 10, un 20% de la patrística, pero cuando buscan los escritos de los padres de la iglesia, se dan cuenta de que no les muestran el total de lo que hablaban los padres de la iglesia. Entonces, cuando alguien no católico empieza a investigar los orígenes de la iglesia, los orígenes del cristianismo, cuando se quitan esa máscara de que si no está en la Biblia no es cierto, porque no es que yo niegue que la Biblia, no, estamos de acuerdo que la enseñanza de la Biblia es palabra de Dios y eso nadie lo quita, pero la iglesia no murió con Juan, la iglesia no acabó, es más, yo les diría, y lo que tú predicas hoy, no podías haber hecho un libro y formarlo parte como para la enseñanza, el que no sea Biblia, pero va a servir para enseñar a otros, ¿verdad que sí? La iglesia no muere con el último apóstol. La iglesia continúa y se va desarrollando y entonces es donde aparecen los padres de la iglesia, que valga la ocasión, Franco. Los padres de la iglesia son los discípulos directos de los apóstoles y un poco más allá, los discípulos de los discípulos. Por eso es que tiene tanta importancia, porque son los que recibieron mediante la sagrada tradición, con T mayúscula, las enseñanzas de los apóstoles. O sea, no son cualquier persona que hoy agarra una Biblia y dice, esto es lo que enseñaron, no. Estos son los que en verdad recibieron la enseñanza apostólica y la transmitieron. Y estamos hablando incluso desde el siglo I en adelante. Entonces, ese es el problema cuando mucho no católico tiende, aquí decimos, a sacar pecho sobre que ha estudiado la patrística, pero en realidad ha estudiado lo que le dan y no ha ido a buscar las fuentes primarias al respecto. Ahora, que vienen antes de Jesucristo, ¿por qué no aparecen? ¿Por qué no hay vestigios de ellos en la historia? No recuerdo si es de cuál salmo es que sacan los testigos de Jehová que dicen, por todo el mundo ustedes serán mis testigos, y entonces, ¿ves? Somos los testigos de Jehová. No. Primero que nada, que recordemos que inclusive las mismas Sociedades Bíblicas Unidas ya establecen claramente que el nombre de Jehová no es correcto, e incluso algunos en la Iglesia Católica dicen que ni el mismo Yahvé es nombre correcto para Dios. Entonces, están diciendo somos testigos de algo que no es la traducción correcta de Dios. Y no hay ningún indicio de que esta gente existiera antes de 1517. Y entonces, vamos a caminar un poco. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no hicieron la Biblia? ¿Por qué no hay nada de ustedes? No, que es que los católicos nos perseguían. Esos son puros cuentos chinos, porque en realidad no tienen ninguna evidencia de que esto haya sido así. Por otra parte, la Iglesia Católica sí la tiene. O sea, tiene la evidencia desde Cristo, a través de los apóstoles, a través de los padres de la Iglesia, a través de las mismas persecuciones, porque recuerda lo que hablábamos en otros programas hace poco, de que fueron los
incluso la misma literatura cristiana quisieron eliminarla y borrarla y la iglesia la logró mantener. Entonces, ahí tenemos. Siendo así las cosas, ¿en qué momento la iglesia católica se está robando eh, estos, eh, estos restos para custodiarlos? Eh, yo creo que las evidencias históricas y estos programas que hemos venido realizando, Franco, son la mejor evidencia de que simple y llanamente no pudo haber sido. Ya estaría ahí. Recordemos algo, la iglesia de Cristo ni las fuerzas del infierno la van a vencer. Entonces, no la venció el Imperio Romano, no la vencieron las otras invasiones de los musulmanes, no la venció Napoleón más recientemente, no la vence nadie, porque Dios mismo es la que la sostiene. Si ellos estuvieron, ¿por qué desaparecieron? ¿Me explico? Clarísimo. Bueno, pero no me contestaste la pregunta. Diste vuelta y no No, me contestaste la pregunta. ¿A los dónde están restos, esos restos? ¿En comunidades comunidades católicas, yo sí se lo dije. Ponga atención, mijito. Ponga Están en comunidades católicas, en templos católicos, en basílicas católicas alrededor de Europa mayormente y un poco de Asia, pero sí, no están fuera de la iglesia o del dominio de la iglesia católica? Bien, Aún las iglesias ortodoxas que están en comunión con el Papa, ¿verdad? Hasta eso. bien. Bueno, ahora sí, me gustaría que nos digas, a ver, si tenemos certeza, programas pasados vimos que la Iglesia Católica custodia la corona de espinas, restos de la Veracruz o Santa Cruz, los clavos, el cartel, que ahora no me acuerdo cómo se llama, donde está la escritura que hizo colocar Poncio Pilatos, hablamos de los restos bueno, de un montón de cosas, reliquias de la historia de la cristiandad. Pero me gustaría conocer, por ejemplo, digo, San Pedro, se sabe dónde están sus restos, en qué lugar, está comprobado, no está comprobado, algo que nos puedas decir acerca de esto. Eh, es que me acordé que también mucha gente dice, no, San Pedro nunca estuvo en Roma, pero sí lo estuvo. San Pedro muere alrededor del año 64, fue crucificado de cabeza. Esto que ha traído muchas contiendas, pero sí, él fue sepultado de cabeza, eh, fue crucificado por Nerón, algo curioso, en la colina de Vaticano. Los cristianos recuperaron en ese entonces. Para. En la colina del Vaticano. Ahí fue Es crucificado. correcto, ahí fue crucificado. Recuerde que en ese entonces no estaba la estructura de la ciudad de Vaticano actual, ¿verdad? Era ¿cómo se llama? Un sitio, punto, ni se le llamaba Vaticano. O sea, está identificado como la colina del Vaticano para, para ubicarnos hoy en día dónde fue que fue crucificado. Pero no es que existiera el Vaticano en ese entonces. Hago esa aclaración. ¿Sí? Ok. Perfecto, perfecto. Ahí los cristianos lograron recuperar su cuerpo y lo enterraron en un cementerio cercano. Allá por el año 326, ya bajo el emperador Constantino, eh, era el que estaba en ese entonces ya gobernando. Recuerde que el concilio de Nicea fue en el 325, pues en el 326 Constantino nivela lo que quedaba de arena y la colina y ahí deje una gran basílica. El altar mayor colocado precisamente sobre la tumba de San Pedro. Eso es un dato muy, muy bonito y muy interesante, ¿verdad? Sin embargo, después de muchos siglos de restauraciones y reconstrucciones, se pierde la ubicación exacta de la tumba de San Pedro. Bueno, el cristianismo ya había tomado fuerza, ya había empezado a crecer,
Y la tradición seguía insistiendo en que los huesos de San Pedro yacían debajo del altar mayor de la basílica. Qué Pero interesante eso, nadie Franz. la había llegado a ver en siglos. Ajá. Dijiste, la tradición insistía. La Correcto. tradición insistía. Qué importante tener esa, a ver, esa luz. No, digo porque nos pasa hasta en casa, en la familia. No sé Sí. cómo harán nuestros hermanos eh, no católicos, pero yo en casa escucho a la abuela. En mi caso, mis antepasados, una parte viene de Croacia, la otra parte viene de Italia, escapando de las guerras, y uno puede saber alguna cosita de la historia a través de lo que ellos te van transmitiendo, porque la abuela, el abuelo, el tatarabuelo vino así en un barco, en un gozo, y más allá de lo que está documentado, que uno por ahí tiene y se puede encontrar, pero eso que se transmite, ¿no? En este caso vos decís que la tradición insistía, ¿qué cosa? En que los huesos de Pedro estaban ahí bajo ese altar mayor, donde fue regido por Constantino. Pero, o sea, una cosa es la tradición o la piedad popular y otra cosa es la realidad. ¿A qué me refiero? Durante varios siglos nadie la había llegado a ver. Decir, mire, estos son los restos. Se decía, están ahí colocados. Pero ahí viene la parte más hermosa, Franco. Eh, ya por el año 1939 cavan la tumba para el Papa Pío XI en las grutas debajo de San Pedro. Cuando ellos, uno de estos excavadores sintió eh, algo duro en su pala y al pasar a la linterna vio el agujero y vio el interior de un mausoleo del siglo II. La exploración reveló una necrópolis, un cementerio romano que se conservaba perfectamente y que esa había sido cubierta a pedido de Constantino. Directamente, directamente bajo el altar mayor de San Pedro, los arqueólogos encontraron una tumba. Era una tumba simple que contenía huesos de un hombre robusto y ya anciano. Y en la pared de la tumba encontraron innumerables oraciones y peticiones a San Pedro. Y también había una inscripción en la grieta que decía, Pedro está dentro. Qué Mira qué interesante. belleza. No, pero acá surge algo, Franz, que... ¿Cómo, cómo? No, no, estoy pensando Sí, y tratando de armar. A ver, eh, decían que estaba abajo del altar mayor de lo que es hoy la Basílica de San Pedro. Para correcto. ubicar un poquito a la gente, la Basílica de San Pedro está en el Estado del Vaticano, es una de las basílicas más importantes de la Ciudad del Vaticano, donde el Papa celebra misa. Eh, Algo importante que me quedó dando vuelta, no lo había pensado hasta que lo escuché recién. Tiene escrito Bien. en la tumba, ¿qué cosas? Aparte de aquí está Pedro, dijiste algo antes que me hizo Sí, pensar, porque esto es doctrina católica lo que está ahí escrito, ¿eh? sí, oraciones, muchas oraciones y peticiones a San Pedro. Ah, es lo que había. O sea, vea, por eso digo que la belleza, porque ya ahí tenemos una evidencia de que se oraba a los santos. A San Pedro, el primer papa, aunque a muchos no les guste que le llamen así. Ahí, en esa pared, se encontraban esas peticiones y esas oraciones a San Pedro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Arqueología. ¿Qué es la arqueología? La ciencia que estudia a través del tiempo y que llega a determinar realidades. Y si los arqueólogos dicen que hubieron dinosaurios, pues con más razón se llega a determinar después de muchos estudios que efectivamente es la tumba de San Pedro. Y por cierto, el Papa Pablo VI, ahora San Pablo VI, la declara como tal en 1968, que esos son los huesos que pertenecían a San Pedro. Como dices, Wow. pura doctrina católica.
Sí, sí, pura doctrina católica, porque el orar a los muertos, a ver, el orar a los muertos, el pedir a los santos intercesión y ayuda ante algún problema, alguna situación, que es distinto del espiritismo, lo aclaro, porque seguramente va a haber Sí, algún sí. malintencionado que va a estar pensando que estamos hablando de espiritismo. No, el pedido de intercesión ante Dios a través de algún santo, estamos viendo que ya en una tumba, diríamos la tumba más importante, porque estamos hablando del siglo I. O sea, siglo Siglo I, uno por más dos. que no sé, que Constantino lo haya puesto ahí y demás, pero es una tumba del siglo I. San Pedro murió, no sé, hacia el año 60, 64. 70, Años 64, sí. 64. O sea, siglo I. Y ya vemos ahí inscripciones de oraciones, gente que pedía su intercesión. eh, bueno, y es uno de los temas, digo esto porque no lo había pensado y es uno de los temas que muchas veces surgen ataques de que eso no es cristiano, que no es bíblico, que no es de Dios Sí, sí. y todo eso, ¿no? Franz, y se sabe de alguna, porque bueno, esto está en el Vaticano, está debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Ahora, ¿se sabe algo más de esto o mejor dicho, de algún otro apóstol? Sabemos que San Juan es el único apóstol que muere de muerte natural. San Juan no muere en el martirio, aunque sí tuvo muchos eventos de martirio. Más se dice que estuvo exiliado y todo. Eh, Juan Evangelista eh, ubican su muerte en Éfeso, en lo que Éfeso ahora es Turquía, ¿verdad? En el tiempo actual. Y Juan muere en alrededor del año 100. Ya en el siglo IV, después de que Constantino pusiera fin a la persecución de la iglesia, los cristianos de Éfeso construyen la capilla sobre la tumba del apóstol. O sea, ya aquí vemos una situación que se empezaba a hacer costumbre. Sobre la tumba del apóstol construyen la capilla. Sobre la tumba de Pedro construyen también la capilla. Entonces, ahí está la primera. Sin embargo, en el siglo V, ya el emperador Justiniano reemplaza ese templo, esa capilla, ya con una gran basílica. Y eso sí viene una historia un poco más triste, si se quiere, pues después de que la región fue conquistada por los turcos, la basílica se convirtió en una mezquita y esta a su vez fue destruida ya por 1402 por Tamerlán, que fue otro de los invasores. Eh, y sigue pasando el tiempo y ya para 1920, en esta década, equipos de arqueología, la bendita arqueología que a veces a muchos no la entienden ni les gusta, pero son los que han hecho excavaciones y los descubrimientos. En Grecia y Austria excavaron los restos de la basílica y encontraron en su interior la tumba de San Juan. La tumba estaba vacía. Creemos que su cuerpo, sus restos fueron robados. En realidad no se sabe qué fue el cuerpo del apóstol, pero la tumba sí se encontró y sabemos que está en Turquía, antiguo Éfeso, y está ahí los restos de lo que era la basílica. Eh, Qué bueno. Bien, estamos viendo justamente, confirmando lo que decías, ¿no? Todo en construcciones cristianas eh, primitivas, cristianas católicas. ¿Algún otro, digo, llevamos 40 minutos de programa para que no se haga tan largo, pero sé que nuestros hermanos que están del otro lado, este tipo de cosas de información histórica siempre muy rica porque confirma la fe, porque nos hace sentir que estamos en casa, o sea que podemos confirmar la historia, la continuidad histórica. Hablamos en otros programas de las catacumbas, de cómo celebraban, cómo daban santa sepultura a sus muertos.
esto está interesantísimo, porque estamos hablando, dijimos Pedro, que fue el primer papa, y ahora hablaste de San Juan, que en definitiva fue el último apóstol, si no estoy equivocado, en morir. Correcto. Sí, señor. ¿Y se sabe de alguien más, de algún otro apóstol? Sí, claro. Vámonos con el primer apóstol que Jesús llama, según las Escrituras, y hermano de Pedro, San Andrés. Dicen que San Andrés, después de la ascensión de Cristo, se fue a predicar lo que es la parte de Rusia y Ucrania, toda esta zona, y ya en su vejez regresa a Grecia, por el lado de Grecia, y ahí fue martirizado en una ciudad que se le conoce como Patras. Ahí fue enterrado por los cristianos de entonces. Sin embargo, este siglo IV, que fue terrible, en el año 357 más exactamente, la mayoría de sus huesos fueron trasladados a Constantinopla. En las cruzadas de 1204, italianos saquearon el santuario San Andrés y llevaron sus reliquias a Malfi, otra ciudad, donde actualmente permanecen hasta el día de hoy. Y volvemos con Pablo VI, pues en 1964 devolvió algunas reliquias de San Andrés a la Iglesia Ortodoxa griega y están nuevamente consagradas en la basílica que se construyó y que se cree es la tumba original, esa que fue abierta en el 357 de este apóstol San Andrés. Es una historia interesante, una historia bonita. Siempre el saqueo por medio, siempre va a suceder eso en el tiempo, pero la tenemos. Sí. Y quisiera... Ajá. No, digo, del saqueo, los saqueos, bueno, lo sabemos, ha pasado con toda la historia. Cuántas, salgamos de la parte cristiana, ¿no? de nuestra religión, vayamos a culturas que no son católicas, no son cristianas. Si nos vamos al mundo egipcio, nos vamos a encontrar con cuántas pirámides, cuántos lugares que tenían, bueno, ahí sí había joyas, había comprobado oro y demás. Cuántos que están completamente vacíos, que fueron saqueados, que no se sabe ni siquiera qué fue de eso. O sea que esto forma parte de la realidad histórica de siempre. Y aparte que estamos hablando, como decíamos recién, muchísimos años, 2000 años, muchísimos años. Decía Franz, ¿qué más? Es que hay un apóstol que sí se tiene más conocimiento para lo que somos los latinos. Santiago el Mayor, el hermano de San Juan. Él fue martirizado en Jerusalén y siendo quizás el primero de los apóstoles en dar su vida, de los apóstoles, porque ya estaban los mártires como San Esteban, ¿verdad? Pero es el primero de los apóstoles en que da su vida por la fe católica. Pero la tradición dice que su cuerpo fue transportado milagrosamente al norte de España y enterrado en un cementerio cristiano. Ahí los españoles creen que durante los viajes misioneros de Santiago por el Mediterráneo, predicó en España. Ve que vacilón. Por eso digo que es más ligado a nosotros los latinos. Hay una leyenda popular que dice que las reliquias del apóstol quedaron ahí, olvidadas hasta el año 814, cuando un ermitaño, Pelayo, siguió una estrella a un campo abierto y descubrió los restos del apóstol. Hoy están consagradas en la Catedral de Santiago de Compostela. Curiosamente, debajo de la catedral, los arqueólogos han encontrado un cementerio cristiano del primer siglo, donde está. Entonces, por eso, este caso de Santiago el Mayor y Santiago de Compostela son lugares muy conocidos, son lugares muy visitados por los latinos, por los que quieren llegar a conocer sin tener... Incluso en Compostela hay una tradición de procesión, de ir caminando hasta la el Camino de Santiago. Es correcto, ese Camino de Santiago. Es ahí donde se encuentran los de Santiago el Mayor. Habría que ver, Franz, sé que hay una relación directa que lo podríamos tocar para otro momento con la Virgen del Pilar, que es la primera, se cree que es la primera aparición mariana
aprobada por la iglesia, ¿no? La Virgen del Pilar, que Sí, se aparece aún en vida a Santiago, el mayor, si sí, no estoy sí, equivocado. sí. Estamos de acuerdo, pero podemos ampliarlo más y con más documentos en un programa Sí, sí, posterior, porque Franco, la no te verdad que olvides. yo recuerdo esas cositas, pero sería una mentira si me pongo a hablar de eso, porque la verdad que lo desconozco en este momento. Franz, Hay otro apóstol, Franco, que la gente, los no católicos sobre todo, dijeron, si hubo un primer papa, entonces ese era Santiago, porque Santiago era el obispo de Jerusalén. Y entonces, como la salvación viene por los judíos, pues sí, Santiago el Menor sirvió como el primer obispo de Jerusalén y ahí fue martirizado. Ahí lo arrojaron desde el techo del templo y no murió de momento, entonces fue golpeado y apedrado hasta la muerte. Eh, por eso algunos dicen que este debió haber sido el primer papa, pero bueno, estos son gente que se quiere salir de las escrituras de la iglesia para imponer sus criterios. Según la tradición, Santiago fue enterrado en el Monte de los Olivos, eh, ese famoso monte donde Jesús oró, que tiene una vista hermosa a Jerusalén, ¿verdad? Y que valga la ocasión para la invasión de las tropas de Tito en el año 70. Quemaron ese monte literalmente, y el humo fue tan espeso y tan fuerte que los tan estudiosos dicen que, que la cantidad de humo y el espesor que se sucedía en esta quema eh, duró 3 días, los famosos 3 días de oscuridad que habla, que la gente habla, ¿verdad? Eso es un detalle que no lo traía, pero que me recordó, y está documentado dentro de los escritos creo que es de Flavio Josefo, si mal no recuerdo, si no, se los traigo con más. Pero resulta que en el siglo IV el emperador Justiniano II trasladó las reliquias de Santiago el Menor a Constantinopla. Siempre, no solo el saqueo, sino las ganas de tener una reliquia. Eh, entonces, ya en algún momento una parte, o quizás todas las reliquias de Santiago se volvieron a trasladar a la iglesia de los 12 apóstoles, un templo que hay que se llama así, Iglesia de los 12 apóstoles, en Roma, donde actualmente hoy se encuentran en el mismo santuario con las reliquias de Felipe, el otro apóstol, que también ahí se sabe que se tiene. Eh, y sobre San Felipe podemos agregar, Franco, que en julio del 2011, sí, ya 10 años, los arqueólogos que trabajan en Turquía anunciaron que habían descubierto lo que ellos creían era la tumba original de San Felipe. El sarcófago es un sarcófago romano del siglo I. Ahí se encontraron en las ruinas de una iglesia del siglo IV o del V. Estamos hablando de evidencias muy cercanas al emperador Justiniano que hablábamos, ¿verdad? Y que se dedicaba precisamente al apóstol San Felipe. De acuerdo a una tradición, eso sí, en un documento apócrifo del siglo IV, conocido como los Hechos de Felipe, alrededor del año 80 el apóstol fue arrestado en Hierópolis y clavado de sus pies en un árbol boca abajo y finalmente decapitado. Ahí tenemos lo que se conoce acerca de la muerte de San Felipe, y el sitio de la tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y arqueólogos han descubierto el camino que conducía al martirio, o lo que más conocemos como el Santuario de los Mártires, que fue destruido, valga la redundancia, en el siglo VII, sí, en el siglo VII, por un violento terremoto y posterior incendio. Y San Felipe y sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla. ¿Qué me decías, perdona? no, estoy pensando qué realidad, ¿no? Lo que significaba ser cristiano, eh, que debe ser la realidad de cuántos hermanos hoy que viven en esta persecución eh, por, por, por
defender a Cristo, su fe en Cristo, ¿no? Y en la iglesia. Me estás hablando de que mártir, 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 decapitado, clavado, crucificado boca abajo. Qué difícil, ¿no? Porque uno dice, yo creo, recién pensaba eso, mientras hablaba, decía, yo creo en nuestra realidad, ¿no? En una realidad que todavía tenemos cierta libertad, pero en este caso, decir, tenés que tener ese valor, esa fe, esa convicción, no sé, ese todo por Cristo, sabiendo que ahí nomás te mataban, o sea, no había otra. Franco, y yo me pongo a pensar, para todos aquellos dicen que estos son inventos de la gente, pero todo esto está documentado y fue real y no tiene que ver nada con documentos católicos, no, es documentos históricos. Ahora, si estas personas se pusieron a inventar una religión que los iba a matar y por tanto ellos no iban a ganar nada. O sea, pierde sentido el cristianismo. Y yo me pregunto, quién sabe, hablo por mí, quién sabe si a mí me pusieran entre la espada y la pared, quién sabe, solamente la fuerza de Dios que se le otorga a uno para uno no negarlo. Por Pero eso sí, lo decía, es algo duro, por eso lo decía, duro lo porque que es. es muy, viste, uno, pero qué difícil en ese caso, ¿no? Saber que morían así crucificados, apedreados. Saludos a Pía. Está de fondo Pía acá al lado, que quiere, bueno, estamos solitos, les cuento que estamos atravesando un aislamiento preventivo, los dos juntitos, solitos, así que estamos, bueno, como podemos, llevando adelante esto. Compartiendo padre e hijo. Ahí me la saludas. Ok, te decía eso, y si me preguntan lo que me dicen muchas veces, pero ¿y dónde está en la Biblia que así murieron? Bueno, no está en la Biblia, pero así murieron Así como murió. verdaderos cristianos. Mira, tenemos historias como Santo Tomás, dicen que fue el que más viajó, el que más largo viajó, predicando el Evangelio hasta la India. Ahí fue martirizado por un sacerdote que al final lo traspasa con una lanza. Eh, Hoy en día una porción de los huesos de Santo Tomás son venerados en la Basílica de Santo Tomás, en Chennai, en India. Eso es interesante. Vea usted que aunque no son católicos, ahí se mantiene esta basílica. De alguna manera, la mayoría de los restos fueron transportados a la ciudad de Edesa, en Mesopotamia. Eh, en 1258 estas reliquias fueron llevadas a Ortona, en Italia, y ahí se encuentran en un cofre de oro dentro de un altar de mármol blanco en la Basílica de Santo Tomás Apóstol. Después de Pentecostés también se hablan de San Bartolomé, otro que tal vez recordemos bastante, llevó la cristiandad a todo lo que es la región de Armenia, fue martirizado tras ser desollado vivo, Franco. En 1809, las reliquias de San Bartolomé fueron trasladadas de su tumba en Armenia a Lipar y luego en el 838 a Benevento, ya esto es en el sur de Italia. En el 983, el emperador romano Otto III erigió en Roma una iglesia en la isla Tiberina, en el río Tiber, y dedicó la iglesia a San Bartolomé, y tenía ahí una parte de las reliquias del apóstol. Así que tanto Roma como Benevento son los santuarios principales que se dedican a este gran apóstol San Bartolomé. Hay otro que Pedro no lo quería, según algunas películas, el recaudador de impuestos, que se convirtió en evangelista, San Mateo. San Mateo predicó en Etiopía y ahí fue martirizado mientras celebraba una misa. En el 954, las reliquias de San Mateo
fueron trasladadas Mientras de su tumba en celebraba Etiopía, eso, mientras celebraba misa. mientras celebraba Lo que misa. pasa es que no lo dice en la Biblia, pero no, perdón, perdón, perdón. Eh, pero está documentado que celebrando la misa fue asesinado. Y decía que en el año 954 trasladaron sus reliquias eh, a la ciudad de Salerno, en Italia. Ahí las reliquias son veneradas en la cripta de la Catedral de San Mateo, en Salerno, como dije. Y hay muchas visitas anualmente. Recordemos que Italia es un lugar que mucho peregrino visita y van mucho a la Basílica de San Pedro y la mayoría tiene que caminar por el altar que alberga las reliquias de San Judas Tadeo, muy popular, ¿verdad? El santo de los imposibles, según dice, y también de San Simón, que de cierta manera es uno de los menos venerados, pero eso no le quita la santidad Franz, que él ha tenido. cuando hablamos de Señor, San Judas Tadeo, estamos hablando del apóstol que escribió la carta de Judas. de San Judas. Es Bien, correcto el mismo. bien, bien, bien. Para ubicar a nuestros hermanos que están del otro lado. Perfecto. Pues bueno, todavía hay más que la tradición nos va enseñando. Eh, de los dos apóstoles viajaron juntos para predicar el Evangelio en Persia, donde fueron martirizados. Judas y Simón, ¿verdad? Estamos hablando. Judas fue golpeado hasta matar y Simón fue cortado por la mitad. Entonces, ahí nos queda el grado de incertidumbre eh, en qué momento sus reliquias fueron trasladadas. Antes de continuar, quería recordar un detalle, yo creo que lo vimos en algún programa, y si no, pues lo tomamos un momentico rápido. Recordemos que cada vez que se consagra un templo, se trata de tener alguna reliquia de algún santo para colocarla en el altar, como signo del martirio que han sufrido la gran mayoría de los santos. Nada más como un comercial rapidito, Franco. Y me Franz, falta Matías. Sí, señor. Matías me interesa, aunque estamos a 3 minutos de que se termine el programa y hay un apóstol que a mí me interesa sobremanera que lo abordemos, no sé si tenés la información, que es el último apóstol, el apóstol de los gentiles, que es Claro, Saulo claro. de Tarso o Pablo, San Pablo. Eh, un detalle Recordemos de que Matías, Matías y después si querés pasás a Pablo. perfecto. El caso Matías, para los que no recuerdan, no fue elegido por Cristo, sino fue elegido por los apóstoles. Es la primera enseñanza bíblica acerca de la sucesión apostólica, ¿verdad? Dice que San Matías, en el año 326, la emperatriz Santa Elena, la mamá de Constantino, ¿verdad?, encontró la tumba de San Matías en Jerusalén y envió sus reliquias a los cristianos de Treveris, en Alemania, y sus restos todavía son venerados en la Basílica de San Matías en Trier. Eso para completar con los 12, y nos vamos con el apóstol de los gentiles, San Pablo. Él es conocido así, ¿verdad? Y según la tradición, San Pablo fue decapitado el mismo día que San Pedro fue crucificado. Eso mucha gente no lo conoce o no lo sabe. Y bueno, tome nota. Según la misma tradición, fue decapitado el mismo día que San Pedro fue crucificado. Y bueno, tanto actuaba Constantino en la iglesia que él tampoco podía haberse olvidado de este famoso apóstol, quizás el que más escrito nos dejó a la cristiandad y más ayudó a lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿verdad? Constantino le construyó una basílica sobre la tumba del apóstol en la vía Ostiense. Ya para el 2019, el Papa Benedicto XVI anunció, esto vamos de nuevo, por los estudios, y no unos cuantos, no, varios años, muchos años de estudios de los arqueólogos del Vaticano, se sintieron seguros de que los restos consagrados en un sarcófago debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro, extramuros, son las reliquias de San Pablo. O sea, prácticamente pegadito, muy cercano a Pedro, ahí también se encuentran las reliquias de San Pablo. Eh, Fragmentos de huesos, ajá.
No, me quedé pensando ¿Perdón? porque dijiste, en el año 2019 el Papa Benedicto XVI. 2009, 2009. Porque 2019 ya Ah, está Francisco, entonces pensé, digo, a lo mejor que, digo, para que no. no, no, Entonces, año no, 2009, perdón si lo dije mal. bien. Benedicto, o sea, él anuncia precisamente los estudios arqueológicos que demuestran y que dan fe de que son los huesos de San Pablo. Es más, algunos fragmentos de hueso fueron carbonizados por expertos que no sabían nada de su procedencia y los resultados mostraron que era alguien que vivió entre el siglo I y II. Y esto pues parece que confirma esa tradición unánime, indiscutible, de que estos son los restos mortales. Cuando hablo de carbonizados es la prueba de carbón que se les hace Sí, carbono a los 14. restos. Exactamente, carbono 14, para demostrar la antigüedad. Pues bueno, ahí tenemos los 12 apóstoles y el 13, San Pablo, su historia básicamente y dónde están los restos de cada uno, siempre bajo la tenencia y la protección de la única y verdadera iglesia, la Iglesia Católica. Sí, aparte lo interesante de esto, cuando decimos bajo la custodia, la tenencia de la Iglesia Católica, la importancia que tiene esto en el sentido de que es patrimonio de la humanidad. La Iglesia Católica Sí, como madre tiene esa capacidad que no he visto en otras culturas de abrirse, de abrir todo al mundo, ¿no? De hacerlo con patrimonio, de todos, algo que es de todo. de todos, que ellos sí custodian, sí tratan de conservar, de darle la santa piedad a esos restos, a esas reliquias, y 2000 años, yo lo decía recién, hablábamos del tiempo, vos hablabas de que se comprobó con el carbono 14 de una persona del siglo I. O sea, estamos hablando que, lo pensaba recién, América hace cuánto, 500 y algún año que fue descubierta y parece que hace una locura de tiempo, que de hecho es una locura de tiempo, y la Es una iglesia ya locura. existía hacía 1500 años. Y estos Ajá. restos ya estaban bajo tutela, custodia o como le quiera llamar, de la iglesia. O sea, hasta qué punto es importante fijar eso, ¿no? Estamos hablando de 20 siglos, 2000 años de todos estos restos que estamos hablando en el día de hoy. 13, dijiste 13 lugares concretos y claro, 12 apóstoles y el número 13 que sería Pablo, el apóstol de los gentiles. Franz, bueno, se terminó el programa, se nos acabó el tiempo. Quiero dar gracias a todos, pedir perdón si se escucha de fondo el ruido de los dibujitos que está mirando Pía, pero estamos, como decíamos recién, solitos los dos, aislados hace, bueno, ya un par de días, nos faltan 6 para cumplir este aislamiento preventivo. Y por lo tanto, bueno, se hace un poco más difícil, pero queremos, sentimos esa Pero responsabilidad tranquilo, de poder estar Franco, con pero ustedes. tranquilo, que otras veces son los perros de mi casa los que se metían. Yo no sé si recordás, y bueno, Sí, a sí. veces el portón del negocio, tranquilidad, o sea, son cosas de los hijos y es precisamente por querer realizar algo con mucho amor. Más bien, eso yo te lo admiro y te lo agradezco montones. Y son chaves del oficio. ¿Quién no va a querer una chiquitilla como esa tuya? Adelante, tranquilo. Bueno, hermano, agradecerle a todos los que estuvieron ahí, los que van a estar en el futuro siguiendo este contenido que grabamos hoy, que transmitimos hoy. 10 de agosto, martes 10 de agosto del año 2021. Gracias a quienes estuvieron, a quienes compartieron este contenido, a quienes no lo han hecho, compartan, denle un like, porque es la manera que tenemos de que el motor, el algoritmo de las redes sociales
reconozca que esto hay que compartirlo, hay que promocionarlo. Necesitamos que esto llegue a más personas, que escuchen este mensaje, más personas, aquellos que quizás no conocen esto y por lo tanto están ahí en otros lugares, a lo mejor confundidos. Ayúdennos con sus comentarios, compartiendo esto. Y Franz, cortito y no digo más nada, gracias quiero dar a aquellos hermanos que son administradores, fundadores de páginas que permiten que este y muchos contenidos que desarrollamos en RAC se transmitan de una manera desinteresada, gratuita, en sus redes, en sus páginas, Católico Defiende tu Fe, Ramón Tapia, Apologética Primera de Pedro 3.15, El Salvador Católico. ¿Cuántas páginas? Sería imposible acordarme de todas. Gracias a todos esos hermanos, gracias porque no piden nada, abren sus puertas y permiten que nosotros lleguemos con este y otros contenidos. Así es, a todos muchas gracias, compartan igual como dice Franco y esperamos vernos aquí, Dios primero, la próxima semana en este su Diálogo entre Hermanos. Hasta la próxima y muchas gracias. Nos vemos. Chau, Chau. chau, chau.